Le abrí las puertas de mi casa a mi hijo menor y a su familia, pensando que solo estarían allí por un tiempo, mientras se estabilizaban. Pero cuando le dije que solo le prestaría la casa por un año, su reacción me desconcertó. Se sentía con mucho derecho, decía que esa era la casa materna y que también le pertenecía. Pero no imaginas lo que pasó después. Nunca pensé tener que contar esta historia, y mucho menos haberla vivido. Pero hay decisiones que una toma con el corazón, y termina pagándolas con el alma. Y ahora te voy a pedir algo. Mientras vas escuchando la historia, escribe en los comentarios en qué país te encuentras. Hola, soy Lucero, soy mexicana y tengo 3 hijos. Los 2 mayores se casaron, hicieron su vida, construyeron su hogar y formaron su familia. Como madre, me sentí tranquila al verlos caminar con firmeza por su propio camino. Pero el menor siempre fue mi debilidad. Tal vez por eso ocurrió lo que ocurrió. Cuando su novia quedó embarazada, él aún estaba terminando el último año de bachillerato. Apenas le faltaban 2 meses para cumplir la mayoría de edad. Yo le pregunté si pensaban asumir la responsabilidad, y él me miró directo a los ojos. Voy a trabajar, mamá. Voy a responder. Y eso hizo. Consiguieron un cuarto en casa de los suegros. Pero al poco tiempo, los echaron. Dijeron que no había espacio. Y entonces, claro, tocaron a mi puerta. Me pidieron alojamiento, solo mientras se estabilizaban. Y como madre, no lo dudé. Les abrí la puerta de mi casa, y también abrí la de mi tranquilidad. Les di la habitación donde creció. La misma habitación que fue de él desde que nació. Les entregué mi espacio, mi hogar, mi silencio. Y sin saberlo, también les entregué mi futuro. Esa casa no era una más. Era la herencia que mis padres me dejaron con tanto esfuerzo. Y yo, a lo largo de los años, había construido un sueño. Remodelarla, ampliarla, hacer unos pequeños apartamentos con entradas independientes, para poder rentarlos y así tener un ingreso cuando llegara mi vejez. Mi plan era vivir con dignidad, sin depender de nadie, sin tener que pedirle nada a mis hijos. Ese era mi plan. Hasta que ellos llegaron. Desde el primer día noté que no tenían intención de irse pronto. No había planes. No había ahorros. No había metas. Yo les propuse construir un pequeño anexo en el patio. El terreno es amplio, y pensé que con esfuerzo podrían levantar algo propio. Pero cada vez que hablaba del tema, cambiaban la conversación. No les vi ni el deseo, ni la voluntad. Solo les vi comodidad. Mi hijo ganaba un sueldo modesto, pero no ahorraba ni un centavo. Gastaban en salidas, comidas, ropa, como si no tuvieran nada que construir. Y yo empecé a sentirme incómoda en mi propia casa, como una extraña entre 4 paredes que antes eran mi refugio. Hasta que una noche, después de ver mis cuentas, después de hacer cálculos y mirar mi vida, tomé una decisión que me dolió más que cualquier otra. Me iría a los Estados Unidos. Solo por un año. Trabajaría, ahorraría, y con ese dinero empezaría a construir mi proyecto. Ya no podía seguir esperando a que todo se resolviera solo. Lo hablé con él. Le dije que le dejaba la casa por ese año, que confiaba en él, que esperaba que la cuidara, y que, si de verdad querían algo propio, podían empezar a construir su anexo en el patio. Pero lo que vi en su rostro me heló la sangre. Le dio rabia. Una rabia contenida, silenciosa, resentida. ¿Un año?, me dijo. ¿Y después qué? ¿Nos vas a sacar? Esta casa es mía, le respondí, tranquila pero firme. Y solo te la presto. Así como tus hermanos construyeron lo suyo, tú también debes tener tu espacio. Aquí hay terreno,
pueden hacer su casa si quieren. Pero solo les presto la mía por 1 año. Y en ese tiempo pueden ir construyendo. Se quedó callado, pero la tensión en el ambiente era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Desde ese día, su trato cambió. Ya no había cariño. Solo distancia. Silencios largos. Miradas evasivas. Y una incomodidad en el aire que me rompía el pecho. Me fui con un nudo en la garganta. No solo dejaba mi casa. Dejaba mi historia, mi esfuerzo, mis recuerdos. Dejaba a mi hijo, sabiendo que algo se había roto entre nosotros. Pero lo hice. Porque una madre también tiene derecho a pensar en sí misma. Porque yo no quería convertirme en una carga. Quería asegurar mi vejez, no sobrevivirla. Allá, lejos, trabajé duro. Mucho más de lo que pensé que podría resistir. Ahorraba cada centavo. Y soñaba, cada noche, con volver y comenzar por fin con mi plan. Un día, mi hijo me llamó. Su voz sonaba extrañamente amable. Me dijo que había contactado una constructora, que podían ayudar con las remodelaciones que yo quería hacer. Y por un instante, me ilusioné. Pensé, al fin, está entendiendo lo que estoy haciendo por mi futuro. Pero lo que hizo después no lo imaginé ni en mis peores pesadillas. Si esta historia te tocó el corazón y quieres saber cómo termina, suscríbete y activa la campanita. No te pierdas el próximo episodio, porque lo que viene te va a estremecer. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Aquí seguimos contando historias que nos duelen, pero también nos enseñan. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Tu tiempo y tu corazón son valiosos, y me alegra que estés aquí.